yo sé que Dios a todos los hombres les ha dado grandes bendiciones y grandes experiencias. Entonces queremos, hermano Alex, comenzar a saber un poquito de su vida. Hace cuánto es creyente, cómo conoció al Señor, comenzar como por el principio de su vida cristiana. Entonces, mi hermano Alex, cuéntenos, ¿hace cuánto es creyente? Bueno, hermano Andrés y toda la audiencia, quiero contarles que aproximadamente, hermano, hace unos 23 años, un 18 de agosto, hace 23 años, Dios me dio la maravillosa oportunidad de poder conocerle. Estando yo soy del municipio de Segovia, yo soy segoviano, pero a la edad, por causa de la violencia y las masacres en este entonces en mi pueblo, nos vinimos desplazados a un municipio cercano, Begachí, Antioquia también. Allí en Begachí conocí al Señor, y lo conocí. Yo era un joven de muchas andanzas, y una mañana de un lunes, amanecer un lunes más o menos sobre las 4 de la mañana, casi las 5, tomando yo dirección a mi casa, después de venir de trabajar en una discoteca, iba rumbo a mi casa, y en el balcón de la iglesia estaba el hermano Campo Elías López, el pastor. Cuando yo iba pasando, yo escuché a alguien que me dijo, Alexander, Dios te bendiga, y cuando yo miré era el pastor Campo Elías, y me dijo, espérate, no te vayas, espérate. Y entonces puso una alabanza de Vida Nueva, del grupo Vida Nueva. Cuando él pone esa alabanza decía, ¿de qué vale vivir así, ahogado en penas y dolor, buscando puerta de salir, sin encontrar la solución? Cuando empieza a sonar esa alabanza, yo caigo de rodillas y empiezo a llorar. Mis padres eran creyentes en ese entonces, pero yo era un chico de licor, de vicios, de malas amistades, y así comenzó mi relación, mi cercanía con Dios, ya hace 23 años, un 18 de agosto aproximadamente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Antes de ser creyente, ¿cómo era su vida? ¿Qué lo llevó a entregarse al Señor? Bueno, hermano Andrés, a muy temprana edad yo era vocalista de un grupo musical, de un grupo vallenato. Yo cantaba allí y de fiestas en fiestas y de licor y bueno, y todo eso. Me cansó, hermano Andrés, me cansó esa vida, me cansó esa situación, me cansó, hermano, el estar sirviéndole al mundo y que yo no recibía nada a mi beneficio, a mi favor. Cada día mi vida se deterioraba, tanto física como mental, espiritual, en todo aspecto. Entonces eso me conllevó a mí prácticamente a permitir que Dios entrara a mi vida, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, entra usted al Evangelio, a los caminos del Señor, y ¿al cuánto tiempo comienza a servirle al Señor? ¿Cómo comenzó a servirle al Señor? Claro, yo empecé, hermano, yo ingreso, entrego mi vida al Señor un 18 de agosto, entrego mi vida al Señor. En el mes de noviembre, una confraternidad que se hizo en la iglesia central de Segovia, yo voy allí a ese evento. Allí el 24 de noviembre recibo la bendición del Espíritu Santo en mi vida, y yo ya venía de un mundo de cantarle al mundo, a los placeres, a las mujeres. Entonces yo venía de ese mundo, y yo dije, bueno, ¿por qué no servirle a Dios? El pastor se da cuenta de la capacidad, el talento, la bendición que Dios me había dado en cuanto a la música, y empieza a darme la oportunidad. Empiezo yo a cantar entonces con algunas pistas que tenía a mi alcance, muy pocas, y así comencé yo, y eso fue prácticamente rapidito. En cuestión de 6 meses yo creo que yo
empecé entonces a servirle a Dios, y así comenzó lo que fue mi vida de servicio a Dios y en la música. Había un joven allí en el municipio también, el hermano William. Hicimos un dúo que lo llamamos Dúo Ebenezer, y bueno, después de todo eso, ya entonces tengo que irme por algunos motivos entonces a vivir a Europa, más precisamente a España. Ok, ok. Bueno, dentro del servicio a Dios que usted comenzó a desempeñar, vemos o conozco yo que ha incursionado en la parte musical, o sea que usted le gusta pues todo el tema del cántico, de servirle al Señor en el canto. Cuéntenos cómo entró este gusto a su vida, esto del canto, de la música. Bueno, hermano Andrés, yo empecé, hermano, a interactuar con la música cristiana, alabando a Dios, porque yo dije, bueno, yo llegué a una conclusión. Llegó un momento en que yo empecé, antes de servirle a Dios, ya había entregado mi vida a Dios, pero yo dije, bueno, si le cantaba al mundo, yo no soy costeño, pero a mí el vallenato me corre por la sangre. Ya, y, ya, ya. y entonces yo dije, bueno, si yo he cantado al mundo, de hecho el grupo en el que yo era vocalista se llamaba Revelación Vallenata, de Antioquia o de este sector, y entonces yo dije, bueno, si yo le he servido al mundo, le he cantado al mundo, le he cantado a las mujeres, al pecado y todo eso, bueno, yo dije, ¿por qué no cantarle a Dios? ¿Cierto? ¿Por qué no cantarle a Dios? Empiezo a indagar entonces sobre la música cristiana, y ya cuando yo entro a la iglesia me doy cuenta que también en la iglesia pentecostal encuentro adoradores que cantaban vallenatos, baladas, rancheras, merengues, tangos, bueno, de todas clases. Y yo dije, ¿cómo? Entonces yo creo que por aquí se me puede presentar la oportunidad de tener esa experiencia y servirle a Dios en el campo de la música. Y bueno, ya me voy a conocer en este campo de la música, y empiezo a conocerme con el hermano Eduardo Ascanio, con Luis Carlos Hurtado, con la hermana, se me escapa en este momento, una hermana de Medellín, bueno, se me va su nombre, lo recordaré en un momento. ¿Cuál será? Las Vivas, tan siquiera Los Vivas, no. Que canta un vallenato muy hermoso también, no, se me escapa su nombre. Pero así empecé yo entonces en todo esto de la música. Yo dije, si le servía al mundo en este espacio, ¿sí? Ahora, ¿por qué no servirle a Dios? Y me entró esa curiosidad por servirle a Dios, me dieron la oportunidad, y ya también yendo al país de España con el hermano Marcos, el misionero, allí también comencé como a afinar como ese potencial. Gloria a Dios por ello. Mi hermano Alex, bueno, y ya nos ha mencionado varias veces que usted se va a vivir a Europa, más exactamente a España. ¿Allí llega a servirle al Señor también en el cántico? Sí, yo llego a la iglesia central. En ese entonces estaba la iglesia central de Madrid, estaba en el pueblo de Oporto. Yo llego a vivir a Majadahonda. De Majadahonda yo tenía que coger el bus para ir entonces a Madrid, y ya de Madrid cogía entonces el tren para ir a Oporto. Allí llego, y ya entonces el hermano Marcos me empieza a dar como la oportunidad de servir en el campo de la música, los especiales cada 8 días o siempre que yo tenía la oportunidad de ir, y así entonces comencé como a potencializar como ese campo de la música. Amén, bueno, gloria a Dios por ello. ¿Qué pensaba usted al llegar a España? ¿Qué quería? ¿Cuáles eran sus proyectos? Bueno, eso fue una sorpresa, porque claro, yo me voy a España, mis padres estaban allí en España, mi familia, mis hermanos, mis tíos, estaban allí. En la empresa donde laboraba mi padre, a mí me mandan una oferta de trabajo. Claro, la oferta de trabajo, yo ya estaba casado, ya tenía una baby de 4 añitos, y yo me voy entonces, y mi mentalidad, yo dije, bueno, me voy a trabajar, me voy a conseguir euros, me voy a vivir bueno, me consigo un buen carro, y efectivamente, ¿no?
Dios que es bueno y a veces concede las peticiones del corazón. Tuve esa oportunidad de tener pues esa comodidad pues económica, un buen empleo, un buen carro allí en el país de España. Pero sucedió algo muy curioso, porque aún sin mi esposa llegar todavía, porque yo me voy y apenas al año y medio a mí me dan la documentación en la empresa para poderme llevar a mi esposa y a mi hija. Pero sucede algo muy curioso que cuando yo más tenía ese anhelo de trabajar y de salir adelante, y bueno, y de pronto de tener como esa vida, quién no anhela una vida productiva, económica, pero cuando yo pienso eso, hermano, se llegó el momento en que no habían pasado, hermano, no habían pasado 6 meses, créame, no habían pasado 6 meses, y en un culto misionero, hermanos, ya había sucedido anteriormente, que curiosamente en los cultos misioneros a mí me daba un quebrantamiento en el alma que yo no podía entender. Tú me invitabas a un culto el martes, el jueves, el sábado, y Dios era bueno y se movía. Pero cuando habían esos cultos misioneros, pasaba algo, yo no podía entender, no podía comprender. Y se llegó el momento, hermano, ya casi cumpliendo 6 meses de estar en España, hermano, un domingo, un culto misionero, cualesquiera, hermano, se me acerca el hermano Marcos. Yo digo que fue él porque, claro, yo le conocí la voz, ¿sí? Pero yo estaba allí en el altar cuando él termina de predicar y yo no aguanté la necesidad, el anhelo de irme a postrar en el altar. Cuando yo me postro ahí en el altar, hermano, yo empiezo a quebrantarme de manera impresionante, ¿sí? Y en ese momento le digo que habíamos alrededor de casi 500 personas, más o menos en ese entonces la iglesia central de Oporto. Y el hermano Marcos se acerca en medio del gentío que había allí en la plataforma, porque antes de yo irme a arrodillar, yo vi que había mucha gente, pero yo me postré allí. Y él se baja de la plataforma, se va directo donde yo estaba y pone mis manos sobre mí y empieza a orar. Y cuando él termina de orar, yo escucho estas palabras que me dice el hermano Marcos, o Dios a través del hermano Marcos: te necesito para que prediques en España. Gloria a Dios. Yo escucho, hermano, a mí se me estremeció el cuerpo, hermano, a mí se me estremeció el alma, porque, claro, tú me dices ahora, hermano Alex, ¿cuáles eran tus proyectos? Pues mis proyectos eran diferentes, créeme que sí, pero allí cambió mi vida, en ese momento cambió mi vida. Sí, en ese momento, cuando Dios a través del misionero me da esas palabras, hermano, mi vida cambió. En mi alma, en mi corazón, hermano, ingresó esa necesidad, ese anhelo, y allí nació entonces ya este pastor misionero, un pastor misionero más en España. En ese entonces fui el pastor 68 que sale en el país de España. Y claro, el hermano Marcos ya me da la oportunidad, me envía al Santo Ministerio y así comenzamos. Comienzo como obrero, antes de que mi familia llegue, comienzo como obrero ahí mismo en el pueblo donde yo estaba. Y hermano Marcos me dice: bueno, hermano Alex, aquí vas a comenzar la obra. Y yo: hermano, ¿pero con quién? Y yo: pues mira, ¿con quién vas a comenzar? Y efectivamente comencé con mi papá, con mi mamá y mi hermano que era apartado, que era inconverso. Así comenzó la obra en Majadahonda. Cuando llega mi esposa, entonces ya a mí me posesionan en la ciudad de Ávila y le entrego el Majadahonda. Oye, donde yo comienzo como obrero misionero, le entrego el Majadahonda al hijo del misionero, a Marcos Pavón, le entrego la obra allí, un grupo de aproximadamente 68 hermanos bautizados. Gloria a Dios. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque dice que comienza con 2 creyentes y un inconverso. Y después entrega 60 y algo. ¿Cuánto tiempo para...? Imagínate que cuando yo empiezo a trabajar ahí, no había pasado 6 meses de yo haber llegado a España, ¿sí? Es decir, unos 4 o 5 meses, y más o menos cuando mi esposa llega, ya ha transcurrido exactamente año y medio, es decir, en el transcurso de más 14 o menos meses. de años, 14 meses, el Señor nos da esa bendición ahí en Majadahonda. Gloria a Dios. Mire, dice la palabra de Dios en Isaías 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos
que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos del hermano Alex cada día eran de conseguir dinero, de vivir bueno, y Dios le cambió la situación, no de vivir bueno porque lo puso a vivir mejor, no bueno y no excelente, porque ser ministro del Señor es una gran bendición, y no a depender del dinero, del euro, sino a depender directamente del dueño del oro y la plata. Gloria a Dios por ello. Bueno, mi hermano, de allí lo trasladan, ¿y cuánto tiempo estuvo más entonces trabajando allí en el país de España? Sí, hermano, de ahí me trasladan, bueno, quiero anexarle algo para continuar con sí, señor. Lo que a mí me preocupó fue que cuando el hermano Marcos ya oficialmente me va a mandar a la primera iglesia ya a posesionarme ya con mi familia, había una preocupación, porque claro, aunque había un buen trabajo y todo lo demás, yo tenía algunas deudas, ¿sí? Algunas deudas, y entonces, claro, una de las cosas que a mí me preocupó fue, bueno, yo me voy a servirle a Dios, yo pago aquí, pago allá, pero todavía me queda una deuda, ¿sí? Me queda una deuda, y cómo voy a hacer, y bueno, le digo yo a mi esposa, y resulta que Dios me dio la oportunidad entonces de administrar al papá del futbolista Amaranto Perea, que estuvo en ese entonces. El hermano Amaranto Perea se congregaba con nosotros en Majadahonda, y en ocasiones yo lo llevaba entonces a la central a que se congregara también. Entonces resulta que a través de esa amistad que yo tuve con el hermano Amaranto, me presenta a su hijo futbolista, a Luis Amaranto Perea, que ya está aquí en Colombia, por cierto. Entonces ya viene la inquietud, bueno, ahora ¿cómo pagamos? Me queda una deuda. Y un día cualesquiera, hermano, días antes de que a mí me enviaran, ya me posesionaran a la ciudad de Ávila, llega Amaranto, Luis Amaranto Perea, el futbolista, tipo 9 de la noche, llega a mi casa, toca la puerta, a mí me impresiona porque yo me asomo por la ventana y yo digo a mi esposa, mi amor, es Amaranto. Pero yo dije, a esta hora. Y ya había pasado pues, algún tiempito de yo estar pues como al cuidado espiritualmente de su papá, y yo ya lo distinguía a él, íbamos y hablábamos con él, con su esposa, allá al lugar donde vivían, compartíamos de la palabra, y esa noche Dios me sorprendió en gran manera, porque resulta, hermano, que este hombre va y nos saluda y me dice, hermano Alex, es que sentí de parte de Dios venir a visitarlo. Y yo bajo y lo recibo y le digo, bueno, entonces entre. Me dice, no, es que te voy a entregar algo y me voy ya, porque no me es permitido estar a estas horas por aquí. Pero entonces, y me entregó un paquetico, un rollito, me lo entregó y me dijo, mira, para que disfrutes con tu esposa, con tu familia. Entonces me despedí de él, el hombre se fue, entró yo a la habitación y le digo yo a mi esposa, mi amor, mira, me entregó algo. Y empezamos a abrir y resulta que la deuda que nosotros teníamos, ya para finiquitar todas las deudas que teníamos, eran 800 euros, era la deuda que nosotros teníamos para poder cubrir. Y precisamente cuando empezamos a contar el dinero y empezamos a contar 50, 100, 200, 300, exactamente los 800 euros que nosotros necesitábamos para cubrir esa necesidad, ese día Dios nos los mandó a través de Amaranto Perea, el futbolista. Y yo dije, bueno, aquí queda confirmado el llamado, para adelante es para allá. Gloria a Dios, o sea, estamos hablando de más o menos unos 3,5 millones en plata colombiana, gloria a Dios. Sí, algo así, más o menos. Sí, no, una bendición, hermano. Bueno, ahí hay un tema que me gustaría profundizar un poquito antes de seguir, porque me parece interesante la historia de Amaranto. Son historias que realmente públicamente de pronto poco se conoce. Entonces, hoy todavía permanece en el Señor el padre de Amaranto. El papá del hermano Amaranto, que es nuestro hermano, el hermano Amaranto Perea y la hermana Rosa, sí. ellos son de Urabá, sí. aún ellos perseveran en eso, gloria a Dios. Bueno, para los que no conocen, voy a ponerlos en contexto porque de pronto habrá gente conectada que no sepa de quién estamos hablando. Estamos hablando de un futbolista de Colombia, un colombiano que es del Urabá antioqueño, se llama Amaranto Perea. Este futbolista muy reconocido en Colombia, jugó en uno de los equipos más importantes de España, que es el Atlético de Madrid,
y allí le fue 7 años. 7 años y le fue muy bien. Es de los colombianos que más bien le ha ido en el Atlético y pues ganaba mucho dinero, su esposa también deportista. Ya él se retiró Sí, del fútbol, ahorita es técnico de fútbol, hasta hace poquito era técnico del Junior de Barranquilla, pero una gran bendición. Dios le ha hablado a él por medio de sus padres son creyentes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en Colombia, no sé si vivan en Colombia, hermano Alexander, los padres, o todavía sigan viviendo en España. ellos se vinieron, están viviendo en el Urabá. En el Urabá, bueno, gloria a Dios, entonces es una bendición, o sea que usted tuvo la oportunidad de sentarse a compartirle el Evangelio a Amaranto. Sí, claro, nosotros tuvimos, mi esposa y yo íbamos allí a la mansión donde él vivía. De hecho, la mansión de Amaranto estaba allí mismo en Majadahonda, en el pueblo donde nosotros vivíamos. La concentración del Atlético de Madrid estaba allí en Majadahonda. Entonces, yo tenía la oportunidad, la bendición. Yo iba al Calderón a verlo jugar y yo, si no llamarlo, mira, Amaranto, quiero ir a verte jugar. Alexander, ya te envío las boletas, y eso era así rápido, quiero ir a la concentración a hablar contigo. En ese entonces el entrenador Quique Sánchez, estaba el Kun Agüero, estaba De Gea, estaban todos esos muchachos reconocidos en el fútbol. Dios me dio la oportunidad de compartirle a todos esos muchachos la palabra de O Dios. sea que usted pudo predicarle también al Kun Agüero, que es otro reconocido a todos estos... No, por A, la, a Forlán. sí, señor. Sí. Bueno, uy, mire, o sea, por ejemplo, esto es algo bonito, porque es que, ¿por qué le digo, hermano Alex? Nosotros vemos a estas personas como muy lejanas para hablarles del Señor, porque son personas que ganan millones de pesos. Pero Dios siempre llevó un colombiano, mire pues hermanos, o sea, es que póngale atención que no es cualquier cosa lo que Dios hace. Llevó un colombiano hasta España con un propósito diferente, lo puso a predicar y lo metió directamente a la plantilla de un equipo de fútbol muy reconocido mundialmente como el Atlético de Madrid, a que les predicara. Ya ellos son conscientes, ya son conscientes. ¿Qué decía, por ejemplo, Amaranto cuando usted le hablaba, o qué concepto tiene el del Evangelio? Amaranto tiene un concepto, quien no le conozca piensa que ese muchacho es un creyente del Evangelio. Él nació en cuna cristiana, nació en una cuna pentecostal, sino que la fama y todo esto no le permitieron de pronto tener esa cercanía con Dios. Pero es más, él fue el que me presentaba a sus compañeros allí y me decía, mira, te presento al hermano. Ni siquiera me decía el pastor Alexander o a Alex, no, te presento al hermano Alex. Entonces, de hecho, ya cuando yo llegaba a la concentración y me veían entrar, entonces ya esos muchachos me decían, llegó el hermano. Mi siervo, llegó mi siervo. Sí, sí. Entonces fue una experiencia muy bonita. Yo me sentaba entonces allá a verlos entrenar con mi esposa, bueno, con la niña, nos sentábamos a verlos entrenar y fue muy bonito, muy bonita la experiencia. Bueno, hermano De Alex. hecho, conservo la foto desde el Quique Sánchez hasta el médico y hasta en ese entonces de toda la plantilla del Atlético, conservo todas las fotos. Bueno, qué bendición. Realmente siempre me sorprendo porque yo no sabía que me iba a encontrar con esa historia, no sabía que usted había tenido esa bendición de predicarle a estas personas y de hacerlas conscientes de la predicación del Evangelio. Hermano Alex, antes de continuar, ya para ir finalizando el testimonio, porque usted regresa luego a Colombia, pero antes de ir descendiendo en el testimonio, en su experiencia de vida, me están pidiendo que cante. Sí. Sí, aquí me escriben que cante un vallenato, dicen. Entonces, usted se puso a hablar de vallenatos y aquí hay vallenateros. Aquí hay vallenateros entre las personas que tenemos conectadas. No, yo sé que sí, claro, yo sé que sí, hombre. Un pedacito de una canción. Un pedacito, bueno, hay Sí, porque uno de los primeros. como no sabíamos, me imagino que usted no está preparado allá, yo tampoco pues estoy con una pista, entonces tan siquiera a capela lo que nos pueda compartir. Bueno, un pedacito del primer vallenato que yo canté en España, fue un vallenato muy lindo, recién había salido del hermano Daniel Ordóñez, Me enamoré. Ese vallenato tuve la oportunidad de cantarlo en una convención en España,
más precisamente en un coliseo en Fuenlabrada, y ese vallenato muy hermoso que dice, no me puedo, perdón, me enamoré de ese ser que nadie puede ver, ese amor que el mundo aborreció, me enamoré, le conocí, yo no sé cómo, pero a mí él llegó, con sus palabras me brindó su amor, y yo le acepté, y desde allí un fuego hermoso a mí me abrazó, con sus caricias mis heridas sanó. Me cautivó el Señor con tiernos brazos de amor. No me avergüenza decirlo y gritarle al mundo que Jesús es mi amor. Yo no sé si es que estoy loco, pero quiero decirles que Jesús sí es amor, que transforma al hombre, que le da vida a muertos, grande es su amor. Por amor fue capaz de venir aquí a la tierra a sufrir todo el dolor, y ese sí es amor, amor del bueno, amor divino, amor eterno. Amén, amén, gloria a Dios. Oiga, ese vallenato, si no estoy mal, es del hermano Danilo Ordóñez, del Ordóñez, efectivamente. pastor Danilo Ordóñez, un precioso vallenato. Oiga, hermano, usted tiene un vozarrón, qué vozarrón, que Dios lo bendiga. Mejor dicho, quedamos en deuda con la audiencia porque hubiera sido con pista y todo y lo ponemos acá a cantar 2 y 3 canciones. Acá a veces Claro, hemos tenido pues músicos y cantantes y hoy tenemos esta bendición de un pastor músico cantante que Dios le ha permitido grandes experiencias fuera del país. Bueno, hermano, entonces sale usted trasladado de allí para otro lugar. ¿Cuánto tiempo más estuvo allí? ¿Por qué regresa a Colombia? ¿Cuánto lleva en Colombia? Vamos como redondeando para que no se nos vaya el tiempo. amén. Claro, hermano. Entonces ya de allí, de Madrid, me trasladan ya, ha llegado mi esposa, mi hija, me trasladan a la ciudad de Ávila, una ciudad amurallada. Allí me encuentro con que la ciudad está dentro de unas murallas, dentro de las murallas está toda la población, en medio de la población está la iglesia. Entonces, empiezo yo a mirar de que había más población alrededor de la muralla que dentro de la muralla. Entonces empiezo a interesarme en sacar la iglesia de la muralla y ponerla como allí en un sector donde haya más población, porque dentro de la muralla el lugar era más turístico y bueno, no había como de pronto esa bendición de poder tener gente ahí y decir, bueno, llegaron hermanos, se van a quedar y toda la cuestión, no, allí llegaban, eran más bien turistas. Entonces sacamos la iglesia de allí, allí Dios nos dio la bendición también entonces de estar 2 años en la ciudad de Ávila, estando en la ciudad de Ávila, ya después de que sacamos la iglesia de ese lugar, y entonces queda en un lugar muy bien establecido, allí nos envían, entonces estando ya 2 años, nos envían a la isla de Santa Cruz de Tenerife, más cerca del mismo África y del desierto del Sahara que el mismo España. Allí estuvimos año y medio. Ya después de ese año y medio, entonces ya enviamos la solicitud al hermano Marcos con el anhelo de regresar a Colombia por algunas situaciones pues familiares, salud de mi suegra, algunos familiares habían fallecido, no habíamos podido estar con ellos, entonces nos entra como esa angustia y bueno, nos conceden la bendición, hermano, de poder regresar a Colombia, entonces nos venimos ya con carta de traslado, de recomendación del hermano Marcos, llego aquí a Medellín, más precisamente a la iglesia de San Antonio de Prado. En ese entonces mi suegro era el pastor allí. Me dice el hermano supervisor en ese entonces, que era el hermano Bernardo Serna, me dice, bueno, hermano, te quedas allí entonces ayudándole a tu suegro y yo te voy a estar agendando para que tú me cubras también mis compromisos. Bueno, así fue, hermano. Estuve 9 meses allí ayudándole a mi suegro en Santa Rita. Y aquí en Santa Rita, entonces, a los 9 meses, resulta la poderosísima bendición de ser trasladado o enviado más bien a la vereda de Chagualal.
Y allí entonces me posesionan como el primer pastor oficialmente de Chagualala Bejorral. Bejorral es el corregimiento. Ah, bueno, donde está nuestro hermano Martín Carvajal, ¿sí? Allí estaba mi siervo que hace poco partió con el Señor, eh, y Carlos Eduardo. Y bueno, hermano, allí fue una experiencia muy, muy maravillosa en Chagualal. Fueron 2 años, 2 años muy maravillosos. Le entrego al hermano Carlos Eduardo y ya después de 2 años en Chagualal me trasladan aquí donde actualmente estoy en el municipio de Tarso y ya, hermano, estamos preparándonos a cumplir 5 años de administración aquí. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, es una bendición servirle al Señor, dar tantas vueltas en el propósito de Dios, hermano, porque ¿quién iba a pensar que usted salía de Colombia con un propósito y regresa a Colombia siendo un pastor, predicador del Evangelio, cantante? La gente quedó muy amañada con su voz. Aquí me están escribiendo saludos al pastor Carlos Alberto Díaz de Pentecostales Activos TV, que está allí conectado y, eh, y está pues allí en sintonía diciendo qué voz la del hermano. Hermano Alex, para mí ha sido una gran bendición poder estar con usted, poder conocer esta historia tan bonita. Qué bueno en algún momento, hermano, que Dios le continúe usando a favor de estas personas que ya conoció, que Dios en algún momento le permita ver bautizado a Amaranto en el nombre de Jesús y entregando su vida al Señor. Es una gran bendición. Es una gran bendición. Muchas gracias, mi hermano, por habernos acompañado. Yo lo quiero invitar en estos momentos para que nos dé sus palabras de despedida o si quiere un consejo para las personas que están conectadas y que puedan recibir este consejo suyo en estos momentos. Claro que sí, hermano Andrés Bedoya, muchas gracias a mi siervo, a usted por la invitación. Es una gran bendición servirle a Dios. Quiero decirle a todos los hermanos, amigos, pastores, aquellos que, igual que yo, hemos pasado por momentos muy difíciles. Eh, Quiero dejarte estas palabras de consejo. Dios sí puede cambiar nuestra vida. Dios puede Amén. cambiar nuestros pensamientos y puede cambiar todos nuestros proyectos por proyectos mejores. Así que sí se puede soñar en Dios. Sí es posible soñar en Dios. Amén. Yo en algún momento dije, bueno, yo quiero ser esto, pero los propósitos de Dios eran otros. Yo dije, bueno, entonces voy a soñar en Dios y puedo decir, Dios ha cumplido todos sus propósitos en mi vida. Así que lucha por tus sueños, que en Dios se puede. Que Dios les bendiga Amén. de manera muy especial a todos. Y gracias, hermano Andrés, por la invitación.